Fuentes formales. El análisis de las fuentes formales no es sino el estudio de los procesos y actos a través de los cuales algunas reglas de otros sistemas, ciertos intereses y valores se incorporan a los sistemas del derecho positivo, surgiendo en efecto como normas jurídicas. Al formalizarse e incorporarse al sistema jurídico, esas normas son dotadas de validez jurídica. Ello significa que al ser parte del sistema jurídico poseen carácter vinculatorio y su eficacia. Su efectivo cumplimiento en caso de inobservancia está asegurada por la coacción. Validez que implica que ciertas normas, al formalizarse e identificarse como jurídicas, se les considere pertenecientes al sistema normativo del derecho. El que una norma esté validada por el derecho significa que puede hacerse eficaz de una manera especial, única y exclusiva de las normas jurídicas, valiéndose de la fuerza legitimada estatuida a tales efectos. De las normas que son ajenas al derecho, no puede exigirse su cumplimiento jurídico, por más que dichas normas, en función de su propio sistema normativo, la moral o la religión, por ejemplo, sean perfectamente obligatorias y, en sentido ético, válidas. La elaboración de las normas jurídicas corre a cargo tanto de la autoridad, órganos legislativos, ejecutivos o judiciales, como de los particulares, a través de la costumbre jurídica o de sus contratos privados. Dichas normas jurídicas, según sean sus fuentes, adquieren la forma de ley, jurisprudencia, costumbre jurídica o normas jurídicas individualizadas. El trabajo de los juristas por medio del estudio científico de lo jurídico, análisis, sistematización crítica, también se toma en cuenta como coadyuvante en la confirmación, más que de la norma jurídica, de la creación del derecho. Esta contribución recibe el nombre de doctrina o derecho científico. Así, resulta difícil deducir que la importancia y el ámbito de aplicación de las normas jurídicas surgidas de unas u otras fuentes formales son distintos. Procedamos a su descripción y análisis específicos. Con el concepto de fuentes formales del derecho, según se indicó, se alude a los procedimientos o actos que dan forma o validan, dotan de eficacia a las normas que constituyen el sistema jurídico. Ello quiere subrayar que unos y otros signan a las normas para que éstas puedan llegar a constituir el sistema de derecho positivo. Los procesos y actos de creación de las normas jurídicas les asignan su identidad, con un efecto práctico de suma importancia. Autoridades y sociedad pueden distinguirlas de las otras normas de conducta con las que se convive en comunidad. Estos procedimientos y actos de incorporar o expulsar del sistema jurídico respectivamente nuevas normas y normas obsoletas hacen que dichos sistemas se vayan adaptando históricamente a los valores y las necesidades que se considera deben hacerse exigibles a través del derecho. En un sentido más amplio, a través de las fuentes formales, el derecho crea y recrea sus contenidos. Tales fuentes serían en general la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina, así como todos aquellos actos jurídicos de autoridad, resoluciones administrativas y judiciales y de particulares, contratos, de los que se deriven normas jurídicas individualizadas, esto es, aplicadas obligatoria y coactivamente solo a determinadas personas. Son también fuente formal del derecho los tratados internacionales. Ahora bien, en sentido estricto, las fuentes formales se pueden clasificar en directas e indirectas. Las primeras son las que producen normas jurídicas, sea de aplicación como una ley o individualizada, como la norma jurídica derivada de un contrato o de una sentencia judicial, y las segundas coadyuvan a su elaboración a través de interpretación, la orientación y el estudio. Como veremos, técnicamente dentro de las directas cabe ubicar a la legislación, la costumbre y los tratados internacionales, así como a los actos que generan las normas jurídicas individualizadas. Dentro de las indirectas están la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Fuentes formales directas. Es necesario precisar que las fuentes formales son las categorías conceptuales que hacen referencia a los procedimientos de creación de las normas. Sin embargo, en los ordenamientos o sistemas jurídicos de derecho positivo, estas categorías no se integran como tales, sino necesariamente como normas jurídicas. ¿A qué tipo de normas específicas queda encomendada tal integración? Pues bien, las normas que en cada ordenamiento o sistema de derecho positivo nos indican cuáles son esas fuentes reciben el nombre de normas sobre producción jurídica. En efecto, a las normas de sobreproducción jurídica queda encomendada la regulación del proceso de creación normativa, es decir, el régimen de cada una de las fuentes, las relaciones entre las fuentes mismas y su aplicación. Estas normas no solo producen normas sustantivas, materiales o de contenido, sino que, incluso, se producen a sí mismas. Cuando en un sistema de derecho positivo se quiere identificar a las fuentes del derecho, estas no aparecerán como tales, sino en cuanto a normas sobre producción jurídica. De esta distinción resulta la no exclusión, sino la complementariedad de ambos términos. Por un lado, las normas sobre producción jurídica permiten que una categoría conceptual
como la de fuentes del derecho, se articula en los ordenamientos jurídicos, otorgándole efectos normativos. Por el otro, la ubicación de las normas de producción dentro de las distintas clases de fuentes nos permite comprender que estas normas no aparecen aisladamente en los diversos ordenamientos, sino integradas en aquellas, con lo cual se define el régimen jurídico que le es propio a cada norma en función del tipo de fuente al que pertenezca. Legislación, costumbre, tratados internacionales, etc. Circunstancia que enseguida tendremos ocasión de estudiar. La legislación. Es la legislación, sobre todo en los sistemas jurídicos de derecho escrito, la principal fuente formal de las normas de derecho positivo. El producto individual de la legislación es la ley. Por tal se entiende la norma jurídica que, con carácter general y obligatorio, resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano o autoridad facultada al efecto. Al proceso formal de elaboración de leyes y a la institución encargada del mismo se les denomina respectivamente proceso legislativo y autoridad, poder u órgano legislativo. Dicho proceso se compone de una serie sistematizada de actos formales en que la autoridad o autoridades respectivas, de acuerdo con las modalidades del sistema jurídico en cuestión, elaboran y dan a conocer las leyes que estarán vigentes, así como aquellas que dejan de estarlo vía su derogación o abrogación. La ley se expresa de modo escrito, con el fin de hacer más claras las prescripciones y de que pueda ser conocida por todos sus destinatarios. El contenido de la ley puede ser cualquiera, pero su forma no. La ley, por lo general, posee las siguientes características formales: abstracción, generalidad, obligatoriedad y coercibilidad. La abstracción como característica de la ley exige que ésta sea formulada en términos de una hipótesis general de deber ser, en la cual se puede encuadrar cualquier situación concreta que pueda o no darse en la realidad. La ley, entonces, se aplicará cuando los rasgos fundamentales del derecho o acto sucedido en la realidad coincidan con los establecidos en abstracto en la hipótesis normativa. Ello significa que la ley debe ser establecida como un supuesto que puede o no acaecer, pero que rige para todos los casos posibles que, sucedidos en la realidad, se adecúen a los rasgos fundamentales descritos abstractamente por la norma. La ley hace uso de la abstracción a fin de poder englobar más fácilmente en sus enunciados formales la multiplicidad de situaciones posibles que pueden acaecer en la realidad. Dado que es prácticamente imposible establecer o identificar todas las situaciones, la ley abstrae, por medio de una operación intelectual, sus rasgos fundamentales y los enuncia como norma. Así, sin describirlos individualmente, sino solo en sus rasgos esenciales, en una ley quedan comprendidos todos los hechos o actos que los posean y a los cuales se aplicará cuando tenga verificativo en la realidad. La generalidad de la ley exige que ésta sea establecida dirigiendo sus prescripciones a todos aquellos que estén contemplados en su supuesto o hipótesis normativa. Por lo tanto, todos los sujetos contemplados bajo el supuesto de ley deben ser regulados por ésta. Las leyes que son formuladas para una persona o personas en lo individual no cumplen con este principio formal de generalidad, tornándolas técnicamente defectuosas. Las normas jurídicas, emitidas así por el Poder Legislativo, reciben el nombre de leyes privativas y en general están prohibidas por los distintos sistemas de derecho positivo. La obligatoriedad, según fue estudiada en la primera parte de este curso, no es una característica singular de las normas jurídicas, sino de las normas de cualquier clase de ordenamiento. Toda norma obliga, plantea un deber ser, una conducta o una abstención debida. Sin embargo, la obligatoriedad jurídica es singular, porque el derecho garantiza por medio de la coacción el cumplimiento de sus normas. Además, la obligatoriedad de las normas jurídicas, en principio, se considera sustentada en los valores jurídicos y éticos de los cuales el derecho positivo es generador y portador respectivamente. La coercibilidad es una nota propia del derecho que, entre otras, lo distingue de la moral. Empero, lo mismo que la obligatoriedad, la coercibilidad jurídica es especial. Coercibilidad significa que un mandato pueda ser impuesto aún en contra de la voluntad de los destinatarios. Sin embargo, cualquier mandato, incluso los que no provengan del derecho, pueden, si se quiere, hacerse coercibles aplicando para ello una fuerza o violencia física o moral, o el chantaje, por ejemplo. La violencia física que el Estado echa mano en los supuestos de incumplimiento está legitimada, validada por el grupo social o por quienes detentan el poder. Esa coercibilidad la hemos denominado coacción y se constituye en el instrumento para hacer efectiva una norma, sobre todo aquellas que tienen una sanción. Las leyes pueden clasificarse desde múltiples puntos de vista. Por esto, solo citaremos aquí algunos criterios que pueden resultarnos útiles. Por su contenido, las leyes pueden ser positivas si autorizan o facultan, negativas si prohíben,
interpretativas si desentrañan el sentido de otra ley, supletorias si llenan alguna laguna dejada por otra ley, taxativas si obligan siempre a su observancia, dispositivas si su aplicación depende de la voluntad de partes. Por el sistema jurídico al que pertenecen. Las leyes pueden ser nacionales o extranjeras. Por su ámbito espacial de validez, pueden ser generales si rigen en todo un estado o locales si rigen solo en una parte del territorio. Por su ámbito temporal de validez, las leyes son de vigencia indeterminada si el legislador no especificó cuándo dejarían de regir, o determinada cuando expresamente se dijo su lapso de vigencia. Por las sanciones que aplican, las leyes pueden ser perfectas si prevén existencia o nulidad del acto jurídico e imperfectas si no prevén ninguna sanción. Más que perfectas si además del castigo al infractor exigen una indemnización, menos que perfectas si hay una sanción pero el acto produce sus efectos jurídicos. Por su jerarquía, las leyes pueden ser constitucionales si pertenecen a la ley del máximo estatus de un Estado, ordinarias, leyes que derivan de las constitucionales, reglamentarias, leyes que sirven para aplicar las ordinarias. Existe, además de los anteriores, un criterio de clasificación de las leyes que es particularmente importante, el referido a su ámbito material de validez. Tal importancia radica en el uso generalizado y extendido de ese criterio, tanto en la enseñanza, con efectos didácticos, como en la práctica jurídica, con propósitos de aplicación de la ley, con base en su validez material, es decir, por el tipo de relaciones jurídicas sobre las cuales se rige. El derecho positivo se ha dividido tradicionalmente en dos grandes ámbitos: derecho público y derecho privado.